Pues muchas gracias, señora presidenta. Señorías, resulta evidente que el ascenso del ministro del Interior a vicepresidente primero del Gobierno no va a venir acompañado de un aumento de los recursos para el Ministerio del Interior, sino más bien lo contrario. Estamos hablando de un descenso del 5% si descontamos los gastos electorales. Y esta es una primera constatación de esa sospecha que teníamos de que entre las múltiples competencias que en estos momentos acumula el vicepresidente primero, probablemente la seguridad de los españoles vaya a ser la última de las prioridades. Nosotros hemos presentado, por tanto, una enmienda a la totalidad de la sección y lo hemos presentado no solo porque entendemos que este presupuesto va a suponer un deterioro de la seguridad de los españoles en el año 2011, sino porque entendemos que, además, está hipotecando la seguridad de los españoles a medio y largo plazo. Nuestra mayor preocupación tiene que ver con la reducción de efectivos real que va a suponer este presupuesto en el año 2011. El próximo año va a ser la oferta de empleo público más reducida en toda la historia de todos los gobiernos desde la instalación de la democracia en nuestro país. En su conjunto, es decir, acumulando la oferta de empleo público del año anterior, que fue igualmente raquítica con la de este año, estamos hablando de una pérdida real de efectivos de 5.000 policías nacionales y guardias civiles menos que prestarán servicio en las calles, en los pueblos y en las ciudades de España. Y esta situación es además especialmente preocupante en la Guardia Civil porque coincide con una nueva reglamentación de vacaciones y de horario de servicio para los guardias civiles que va a suponer 15 millones menos de horas de servicio de los guardias civiles, que es el equivalente a 8.500 guardias civiles menos prestando servicio en nuestros campos, en nuestros pueblos y en nuestras calles. Y la combinación de esta oferta de empleo público raquítica, de poco más de 300 efectivos, junto con esta nueva reglamentación de vacaciones y de horario de servicio, va a suponer que la pérdida de potencial en la prestación de servicios de la Guardia Civil sea casi en su conjunto de 10.000 efectivos. Y yo les puedo asegurar, señorías, que esto ya se empieza a notar en muchos pueblos, en muchas localidades, en muchos agricultores, muchos ganaderos que están sufriendo como nunca el acoso de los robos y de la delincuencia. Por tanto, mi grupo dice sí claramente a la equiparación de horarios de servicio entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, pero no a que esa equiparación se haga sobre la base de sacrificar la seguridad de los españoles. ¿Y para eso qué hay que hacer? Para eso lo que hay que hacer es una oferta de empleo público sensata que cubra cuando menos las bajas que se están produciendo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, en segundo lugar, hay que aumentar los créditos de incentivo al rendimiento para poder pagar a los guardias civiles y a los policías nacionales el exceso horario de servicio que inevitablemente van a tener que realizar. Y, en ese sentido, una primera enmienda de mi grupo va encaminada precisamente a aumentar en 10 millones de euros esos incentivos al rendimiento en policía y en Guardia Civil. En segundo lugar, este va a ser el primer presupuesto también en la historia de nuestra democracia en la que bajan las retribuciones, bajan los sueldos de policías, de guardias civiles, de funcionarios de prisiones. Y miren, bajar el sueldo a los guardias civiles, a los policías o a los funcionarios no es consecuencia de un cataclismo cósmico. Es responsabilidad de una política económica de este Gobierno que ha llevado a la mayor crisis financiera que ha vivido nuestro país en los últimos años. Por eso es responsabilidad del Gobierno el bajar ahora los sueldos a policías, a guardias civiles y a funcionarios. Pero miren, además de bajarles el sueldo, el problema es que ustedes les han engañado. Les han engañado al menos 2 veces. Les engañaron en el año 2004, cuando en su programa electoral propusieron la equiparación de retribuciones con las policías autonómicas. Lo prometieron. Y no solamente no lo han cumplido, sino que la diferencia entre lo que cobra un policía autónomo y lo que cobra un guardia civil o un policía nacional se ha incrementado por 3 desde que ustedes gobiernan. Y les volvieron a engañar en el año 2008, porque ustedes les prometieron un aumento de las retribuciones a policías y guardias civiles. Y lo que se han encontrado es con una reducción del 5% en este presupuesto del año 2011. Por tanto, yo le pediría al ministro del Interior que volviera aquí a subir a la tribuna. Primero, les dijera la verdad a los policías y a los guardias civiles. Segundo, les explicara que realmente les han bajado el sueldo. Y tercero, les pidiera disculpas por haber incumplido su promesa electoral. Mire, yo creo que el vicepresidente primero del Gobierno
no es plenamente consciente del grado de malestar, de frustración, de desmoralización que se vive en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero lo que sí quiero decirles es que lo más importante que podemos hacer para mejorar la seguridad de los ciudadanos, para mejorar la seguridad de los españoles, es tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad motivadas, reconocidas e incentivadas. Si nos falla eso, nos falla todo. El tercer elemento por el que creemos que este presupuesto hipoteca la seguridad de los españoles es por la caída brutal de las inversiones. Miren, a mí me resulta muy difícil explicarme por qué el Ministerio del Interior es el departamento que más ha reducido sus inversiones en el último año. Hemos pasado de 600 millones en el año 2009 a 300 millones en el año 2011. Y la reducción para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es aún mayor, es de más del 60% en estos 2 últimos años. Mire, ustedes han devuelto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil al siglo pasado en términos de inversiones. Es decir, estamos invirtiendo menos de lo que invertíamos desde la entrada del euro en España. Y esta ausencia de inversiones, que se traduce en vehículos más viejos, en infraestructuras y cuarteles de la Guardia Civil inhabitables, que se traduce en falta de equipamiento para la Guardia Civil, para la Policía Nacional, al final lo que está haciendo no solo es quebrar un proceso de modernización que con mucho esfuerzo se había sostenido en la última década, lo que está haciendo es limitar la capacidad operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, mi grupo presenta también un paquete de enmiendas de casi 60 millones de euros dedicados a esta materia. Pero miren, peor que estos recortes, que son malos en sí mismos, es que ustedes carecen de un plan para hacerlos. Porque, mire, cuando a uno se le reduce la oferta de empleo público en un 90%, o cuando se le reducen las inversiones en un 60%, lo que no vale es mandar una circular a las unidades diciendo que dejen sin cubrir un 20% de las vacantes o mandar un escrito diciendo que ahorren en material de oficina. No, mire, es que cuando hay una reducción estructural de esa naturaleza, de esa dimensión, lo que uno tiene que tener es un plan de profunda reestructuración que establezca prioridades, que reduzca estructuras y costes y que prime medidas que realmente beneficien la eficiencia. Porque no hacer nada, porque mandar ese tipo de escritos, porque quitar un poquito de cada unidad, al final lo que significa es que el sistema colapsa. Miren, termino ya. El presupuesto del Ministerio del Interior es un buen termómetro de las expectativas electorales del Partido Socialista. Miren, cuando ustedes estaban en el Gobierno anterior, y esto se acordará bien el señor Rubalcaba, en el año 96, ustedes dejaron un Ministerio del Interior con 0 plazas de oferta de empleo público para Policía Nacional y para Guardia Civil. Ustedes dejaron un capítulo 6 que no daba ni para cubrir las deudas que había en el Ministerio del Interior. Allí no había dinero ni para gasolina ni para uniformes. Y mucho me temo que con este presupuesto de 2011 la situación que ustedes nos van a dejar va a ser exactamente la misma que nos dejaron en el año 96. Quiero aprovechar el minuto que me queda para hacer una defensa singularizada de 2 enmiendas. 2 enmiendas que se refieren a las víctimas del terrorismo. Una enmienda de 120.000 euros, una mínima cantidad para evitar que las asociaciones de víctimas del terrorismo pierdan la capacidad que tienen de apoyar a este colectivo. Y otra enmienda de 3 millones de euros para mostrar una voluntad política de aplicar la ley que en estos momentos se está tramitando en el Parlamento ya en el año 2011. Mire, la cantidad de 120.000 euros es una cantidad ciertamente reducida, pero para mí es muy simbólica, porque cuando todos en nuestros discursos decimos que tenemos una deuda impagable con las víctimas del terrorismo, creo que eso también se tiene que traducir en gestos reales. Lo hemos hecho con las víctimas de los accidentes de tráfico. Yo creo que muy bien hecho. No estamos pidiendo aumento de la cantidad para víctimas de terrorismo, porque creo que todos tenemos que apretarnos el cinturón, pero me parece que ese apoyo a las víctimas tiene que traducirse en algo más que palabras, tiene que traducirse también en algún gesto, por mínimo que sea, como estos 120.000 euros. Yo le pediría al Grupo Socialista que reconsiderara su posición en relación simplemente con esta enmienda. Muchas gracias.